Aquí van 26 recomendaciones de libros de forma súper express. Hola, me llamo Frida y les doy la bienvenida a Epílogo. En este video lo que voy a hacer es recomendarles 26 libros basados en el abecedario. Entonces, el título tiene que empezar con la letra en cuestión, es decir, para la letra A, tengo que recomendar un libro que empiece con la letra A. Este video fue idea de mi amiga Ale Rodríguez y le agradezco muchísimo por darme ideas. O si ustedes también tienen ideas para el canal, de verdad me encantará recibir sus ideas. Aquí es abierto, entonces pueden recomendarme hacer videos también. Entonces, para facilitar lo de los títulos, no voy a tomar en cuenta artículos, es decir, los, etcétera. O sea, si el libro empieza con eso, me lo voy a saltar, voy a hacer como que no existe. Y creo que eso es todo. Así que vamos a empezar. También para que este no sea un video súper larguísimo, voy a hablar rapidísimo sobre los libros, pero más que nada es para mencionar recomendaciones. Entonces, A. La amiga estupenda, de Elena Ferrante, que es el inicio de esta tetralogía, que es de mis series favoritas de la vida. Me encantó, me los devoré todos en 2 meses, una cosa así. Y recuerdo mi tiempo leyéndolos como un tiempo súper feliz. También cuando leemos tiene mucho que ver como el contexto en el que lo estamos leyendo y el momento de la vida en la que estamos pasando mientras hacemos esa lectura. Entonces como que fue un match perfecto ese momento con mi lectura de Elena Ferrante. Pero de verdad, La amiga estupenda se me hace un libro que habla mucho sobre la naturaleza humana, sobre la amistad y sobre la competencia entre amistades también. Es sobre 2 niñas en Nápoles que empiezan en una situación desfavorecida económicamente y cómo van creciendo y las decisiones que van tomando se van bifurcando en vidas completamente distintas, pero ellas siguen en contacto todo el tiempo. Entonces es muy interesante porque hay una dinámica ahí como de amistad, pero también de rivalidad, y que todo está relacionado con la clase social en la que están. Y también, si les encanta el chisme, este libro les va a gustar bastante porque hay mucho chisme vecinal. Hay un montón de personajes que son parte de la ciudad o de la colonia en donde estas niñas viven y tienen mucho que ver con las decisiones que estas niñas toman, y hay un montón de chisme. Entonces, si les encanta eso, la amiga estupenda. B. The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde. La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Es una novela de Junot Díaz que me encantó. Me encantó la forma de escribir de este autor. Y habla sobre un niño que está en Estados Unidos, pero es primera generación dominicano. Y entonces hay muchísimo esta convivencia entre culturas. Y sobre todo es una especie como de coming of age del niño. Pero también va creciendo, está creo que en la secundaria o en la prepa. Y se enfrenta a cosas como le gustó a una niña y todo eso. Pero tiene todo el bagaje y todo lo cultural de los 80s y de República Dominicana. Entonces está muy padre. C. La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Este libro lo leí hace ya 6 años más o menos y me gustó muchísimo. Es un retelling de Aquiles y Patroclo y de su relación y cómo van a la guerra de Troya. Pero empieza desde que son niños y se conocen y se hacen amigos y luego se hacen amantes, y está hermoso este libro. De Demian, de Hermann Hesse. Demian fue creo que mi primer coming of age que leí. Lo leí a principios de la preparatoria y creo que fue el perfecto momento para leer Demian porque conecté muchísimo, me vi vista por las descripciones de Hermann Hesse y me encantó. Creo que fue de mis primeros libros favoritos que dije, me veo reflejada un poco en cómo va creciendo, porque el protagonista es un chico y conoce a Demian, que le cambia la vida por completo porque es una persona, es su compañero de clase, pero es una persona súper racional, súper lógico, y reta a nuestro protagonista a pensar de esta forma, y es la historia de cómo son amigos y se conocen, y es un coming of age. Me gustó muchísimo cuando lo leí, no lo he vuelto a... No lo he releído. Estará muy interesante como saber qué opino yo después de tantos años de haberlo leído y si todavía me gusta, pero sí lo recomiendo. Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. Ese libro es el primero de una saga
de las crónicas vampíricas, que es larguísima. La verdad no sé cuántos libros tiene, creo que 9. Yo leí nada más los primeros 3 y me gustaron muchísimo. Entrevista con el vampiro tiene a personajes icónicos en la cultura popular. Hay una película, hicieron una serie hace poco y habla de Lestat y Louis. Louis es un hombre que vivía en Nueva Orleans por ahí de los 1800 y Lestat, que es un vampiro, lo convierte en vampiro. Y toda este libro es tal cual una entrevista entre un periodista y Louis, que le dice es que yo soy un vampiro y le cuenta toda su historia, cómo fue que se convirtió en vampiro y todo eso. Y esto es, o sea, empezó en los 1800, pero obviamente la entrevista es en el siglo XXI, finales del siglo XX creo. Pero bueno, súper recomendado. F, The Fifth Season. No voy a hablar mucho de Fifth Season porque fue uno de mis libros favoritos del año pasado y ya hablé bastante sobre ese libro y de cómo me encantó. Pero Fifth Season, N.K. Jemisin, es una genia, me encanta cómo escribe. Ya leí 4 de sus libros y definitivamente es una de mis autoras favoritas. Es ciencia ficción, hay personas que controlan la Tierra y la novela empieza con una mujer que entra a su casa y se da cuenta de que su hija está desaparecida, de que su hijo bebé ha sido asesinado y de que no aparece su esposo. Y al mismo tiempo está ocurriendo una catástrofe, un declive ambiental. La gente se tiene que refugiar, se tiene que esconder. Entonces, es una obra maestra de narrativa y no voy a decir nada menos de eso. G. Gideon the Ninth. Tampoco voy a hablar mucho de eso porque tengo un video explicando Gideon the Ninth y tengo 2 años obsesionada con esta historia y estos personajes. Gideon the Ninth de Tamsyn Muir es el principio de una saga que se llama The Locked Tomb, la tumba sellada. Y también es ciencia ficción, pero también tiene mucho de fantasía. No voy a hablar mucho, pero es necromancia en el espacio. Y hay planetas que tienen formas distintas de controlar la necromancia. H, la historiadora. Es un libro que ha sido mi libro favorito desde muchísimos años, a pesar de que no lo he releído. Pero La historiadora es ficción histórica de una protagonista y su padre y el mentor de su padre que están en búsqueda de Vlad Tepes, mejor conocido como Drácula, y está ambientado en Estados Unidos y Europa del siglo XX, y vemos a estos protagonistas en diferentes épocas, porque es como algo que se va pasando, diría que de generación en generación, una cosa así, para buscar y encontrar a Vlad Tepes en el siglo XX. Muy interesante. Está un poco largo, pero creo que vale mucho la pena. Yo aprendí muchísimo de historia, aprendí muchísimo de Europa cuando tenía como 13 años, que fue cuando leí este libro por primera vez. Y a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho la ficción histórica, entonces, y me encantan los vampiros, entonces esa combinación iba a ser ganadora para mí siempre. Y Insólitas. Esta es una colección o antología de autoras de Iberoamérica. Tiene autoras de Latinoamérica, pero también de España. Y todas son alrededor de la ficción especulativa, la fantasía, la ciencia ficción. En estos géneros se mueven estas escritoras y es buenísimo para encontrar estilos que te puedan llamar la atención y entonces lees más sobre esas autoras. J. Jonathan Strange and Mr. Norrell, de Susanna Clarke. De nuevo, si les gusta la magia, si les encanta y aman la historia, tienen que leer este libro. Es un libro larguísimo, pero si les gusta eso, estoy segura de que les va a gustar este libro. Puede ser muy lento para personas que no les gusta la historia, de verdad. Puede ser un poco seco también, pero este libro tiene notas al pie de página porque es un trabajo súper cuidado de la autora. Y habla sobre la magia y cómo la magia se está extinguiendo en los 1800 en Inglaterra. Y entonces seguimos a 2 magos que están viendo cómo resarcir este problema en medio de el contexto que es las guerras napoleónicas. Muy interesante. K. Kindred, de Octavia Butler. Kindred también fue uno de mis libros favoritos del año pasado y es un libro súper adictivo
que te lo lees rapidísimo porque necesitas conocer qué es lo que está pasando. Nuestra protagonista es una mujer negra que acaba de casarse y está viviendo en California de los 60, 70 y se ve transportada a el sur de los Estados Unidos, plantaciones a finales del siglo XIX, lo cual acarrea muchísimos problemas para su seguridad física, pero también le lleva a aprender muchísimo sobre su historia y su linaje. Muy interesante. L. Aquí me costó un poco de trabajo por alguna razón, pero Last Ever After es un libro que es el tercero de Soman Chainani, y este es el libro que cierra la primer trilogía de The School of Good and Evil, que por cierto ya sacaron una película en Netflix que vi el año pasado que se me hizo creo que no arruinaron el libro, pero tampoco se me hizo súper fabulosa. Pero bueno, el punto es que estos 3 libros me gustaron muchísimo cuando los leí. Son retellings de todos los cuentos de hadas, como que se ven inmiscuidos en esta historia, y habla sobre cómo hay una escuela en donde te enseñan a ser héroe o heroína y te enseñan a ser villano o villana de cuentos de hadas, y está muy chistoso, está muy divertido. Y justo el primer libro empieza con que hay una chica que es Sophie, que es como toda así rubia y perfecta y hermosa, y ella, su sueño es ir a la escuela de princesas. Y luego tenemos a Agatha, que es como muy dark, vive en el cementerio, y como que todo parece apuntar a que Agatha iría a la escuela de villanos, pero resulta que mandan a Sophie a la escuela de villanos y a Agatha a la escuela de princesas, y entonces Sophie no entiende por qué está pasando esto si ella parece princesa. Y justo habla como, toda esta historia habla como de no juzgar a las personas por cómo se ven, de los estereotipos, y es muy divertido. Y este libro, el de Last Ever After, como mencioné, es el tercero, entonces no puedo comentarles mucho, pero sepan que esta trilogía es divertida y hasta donde recuerdo es bastante amena. M. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Este es un libro súper recomendado para personas que les gusta el horror, pero también para quienes no les gusta la literatura de terror y quieren una puerta donde acercarse. Esta es la entrada perfecta porque no está súper cargado de temas de horror. Hay dos escenas que son como medio que te podrían espantar, pero solo si no sabes nada del terror y no te has acercado lo suficiente. Pero esta es una excelente entrada si estás pensando en acercarte al terror. Y Shirley Jackson es una genia, entonces no hay pierde. N. Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. También tengo un video de 40 minutos hablando sobre nuestra parte de noche con y sin spoilers, así que pueden ver los primeros minutos si no se quieren spoilear. Si ya lo leyeron y quieren saber qué fue lo que pensé sobre los diferentes temas que trata el libro, también pueden ver todo el video. Eso es de lo que hablo en la segunda parte con spoilers, pero este libro es de mis favoritos. Estuve muy triste cuando Mariana Enríquez a final del año pasado hizo un tweet como apoyando a que estaban silenciando a esta autora transfóbica argentina, pero este libro, o sea, no puedo decir que no es de mis favoritos porque sí es. Pero bueno, vamos a la O. Ojos de perro siberiano, de Antonio Santana. Es un libro que es muy corto y habla sobre unos hermanos y cómo el hermano menor tiene que ver cómo a su hermano mayor lo corren de la casa y él no entiende por qué está pasando. Y obviamente no los voy a decir por qué, porque sería un spoiler, pero este libro es súper triste, pero es hermoso al mismo tiempo. Y taclea y aborda ese tema del estigma por una enfermedad. Y está precioso este libro. Creo que lo leí para la escuela cuando tenía como 11 años y desde entonces lo he releído muchas veces. No recientemente, pero es un libro súper corto, también se lo leen como en un día. Pedro Páramo. Este es una de las joyas de la literatura mexicana del siglo XX sin duda. Y la verdad creo que nunca he escuchado nada malo de Pedro Páramo, o sea, nunca he escuchado una reseña negativa. Pero pues sí, habla de un hombre cuya madre en su lecho de muerte le dice que vaya a Comala a buscar a su padre. Y le dice, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en el que no estuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Y ahí va nuestro protagonista a embarcarse a buscar a su padre, a este pueblo que es Comala.
Q. Quisiera quedarme quieta. Este es puntos extra porque es QQQ. Y estos son cuentos que tienen como un estilo muy nostálgico, pero es precioso la forma en la que escribe esta mujer. Les voy a dejar también el wrap-up de algún mes, no me acuerdo cuál fue, donde leí este libro y les hablo más a profundidad de los cuentos que me gustaron. R. Rayuela, de Julio Cortázar. Yo tuve una obsesión con Julio Cortázar por algunos años, cuando estaba en la universidad, porque es snob, supongo. Y Rayuela lo leí 2 veces seguidas y me encantaba Julio Cortázar, entonces Rayuela. S. La sombra del viento, también uno de mis libros favoritos, de Carlos Ruiz Zafón. Lo leí, yo creo, es otro ejemplo de que lo leí en el momento indicado. También les voy a dejar un video que hice cuando recién lo acababa de terminar de leer, y como que es un video súper cortito donde le escribo una carta a La sombra del viento porque me ayudó mucho cuando estaba en un periodo de soledad. Y este es otro de esos libros que es ficción histórica, en este caso es la España franquista. Y también pues todo este tema del amor a los libros y de las bibliotecas y librerías y todo eso. T. Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas. Es una colección de cuentos súper cortitos que tiene elementos de literatura especulativa. Guadalupe Dueñas yo creo que es de esas autoras mexicanas que han sido enterradas en la historia, y ya es hora de sacarla de eso porque era buenísima. Y, o sea, no puedo creer que haya yo pasado un montón de años sin haber escuchado ni siquiera su nombre, así como he escuchado a Carlos Fuentes y a Octavio Paz y a Juan Rulfo. ¿Por qué no habíamos escuchado de Guadalupe Dueñas tanto? Porque es buenísima. Un ángel en la azotea y otros cuentos. Este es de Mónica Beltrán Brosón y son una colección de cuentos de Navidad que son cuentos que yo leí en mi infancia, porque creo que es del Barco de Vapor esta colección, y me hacían muy feliz porque yo lo releía cada año en Navidad. Son historias como que te calientan tu corazoncito y dices, ¡ay, la magia de la Navidad! Vindictas. Cuentos de escritoras latinoamericanas del siglo XX. También tengo un video sobre eso, se los voy a dejar también en la i, donde les hablo muchísimo más a detalle sobre cuáles fueron mis cuentos favoritos. Pero a ese libro le tengo mucho cariño porque gracias a ese libro conocí a María Luisa Puga, que es ahora de mis autoras favoritas. Que es justo lo que intenta hacer esa colección, como reivindicar estas voces que pudieron haber pasado de largo por muchos años, pero cuyo trabajo merece la pena ser rescatado y releído. Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas. Si ya llevan tiempo en el canal, se acordarán de que estuve diciendo no entendía por qué Cumbres Borrascosas era súper famoso, está horrible, lo escribieron bien mal, y por un reto que hice lo tuve que releer y descubrí que en realidad quien estaba mal era la traducción que habían hecho del libro, y por lo tanto pues la lectura que yo había hecho en un inicio. Súper entretenido, súper intenso este libro, pero también increíblemente me llamó la atención que era muy chistoso. Les voy a dejar también el wrap-up de cuando hablé de mi relectura más reciente de este libro y de cómo cambió totalmente mi opinión de decir que era una basura a decir que es un libro bastante bueno y recomendable. Xenogénesis 1, que también es conocido como Dawn, Amanecer, de Octavia Butler, que es una historia de ciencia ficción en el que una mujer despierta y se da cuenta que ha sido abducida, y quienes están reteniéndola son una especie de aliens que quieren algo particular de la especie humana. El primer libro es muy recomendable, el segundo y el tercero ya no tanto, pero el primero sí es muy bueno. Yellow Wallpaper, de Charlotte Perkins Gilman. Es un cuento largo sobre una mujer que acaba de tener un bebé y tiene depresión postparto. No la diagnostican así porque en esa época no existía ese término y no había investigaciones sobre ese tema.
pero le dicen que tiene que tomar reposo y que no debe hacer prácticamente nada. Y ella empieza a tener una especie de alucinaciones relacionadas con su cuarto porque está encerrada, y habla mucho sobre la salud mental, sobre, como mencioné, la depresión postparto, de la soledad y de otros tópicos que han sido discusión y debate por un montón de tiempo, más de 100 años desde que se publicó. Muy interesante. Y Z, me frustré mucho porque no tengo un libro que pueda yo recomendar que empiece con Z. Entonces, déjenme en los comentarios, por favor, recomendaciones que empiecen con esa letra. Creo que está difícil, pero seguramente ustedes tendrán recomendaciones sobre eso y me encantará escucharlas. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta dinámica. Muchas gracias nuevamente a Ale por sugerirme hacer este video. Y a ustedes muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!